estaba en el plan comprar una fábrica. Cambio de pitch a los inversores, a nuestro consejo. Oye, ahora sí que pensábamos que una fábrica ya no somos es la opción. padres. Es verdad que ¿por qué compramos la fábrica? Pues porque ya teníamos volumen suficiente para fabricar nosotros. La P&L nos la cambiaba enteramente. Es verdad que nuestro maquilador nos había subido mucho los precios y lo que vimos en el mercado era el mismo precio más que nuestro maquilador anterior. Entonces hicimos los cálculos, al final, así como una inversión de unos 2 millones de euros, compramos lo que es, no compramos el pasivo laboral, la fábrica llevaba un año cerrada, compramos la maquinaria, compramos los terrenos de alrededor, le metemos pues, otro millón extra en hacer una nave, etcétera, unos 2 millones. Y el payback nos da más o menos, en 2 años recuperamos la inversión. Yo no sé tú, pero ya yo estoy cansado de tanta tecnología. Así que hoy vamos a un episodio de producto de verdad. Producto que se come, producto que se fabrica, pero producto que es muy innovador. Hoy nos visita Alberto Jiménez de Smileit, que es una empresa española puramente que se dedica a hacer producto ecológico para niños de 0 a 3 a 5 años. Una historia de un emprendedor que vio una oportunidad, se lanzó y ha escalado y hoy en día ya factura 17 millones de euros y no ha hecho más que empezar. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bien. Vienes de Madrid, ¿no? Vengo de la oficina, directo. Sí, nos ha tocado día lluvioso y con tráfico. Sí. Pero yo bueno, vengo de tener mi consejo trimestral, o sea que a ver qué lúcido estoy. seguro que lo haces bien. Oye, tú tuviste 2 emprendimientos desde muy joven. Y uno te fue muy bien y lo vendiste ahí mismo. Y otro no te fue muy bien, pero te dio para conocer el ecosistema, un poquito los Venture Capital y tal. Sí. O sea, de eso no vamos a hablar mucho. Hay algunas entrevistas que podemos recomendar para que la gente lo vea. Pero quisiera empezar porque hiciste un movimiento diferente. O sea, después del segundo emprendimiento, te decides ir a Microsoft a Irlanda. ¿Por qué tomas esa decisión? Principalmente porque me apetecía vivir fuera de España. Era una asignatura pendiente que tenía. Cuando acabé la carrera emprendí, entonces me quedé en mi ciudad natal, que es Madrid, y me apetecía mucho irme fuera. Principalmente fue esa la razón. El segundo motivo era trabajar en una corporate. La primera semana me di cuenta que no era lo mío, pero que me pagaba, que me hacía ahorrar, que me hacía vivir fuera y que tenía tiempo en paralelo, porque claro, yo acabé la carrera y empecé a emprender, entonces mi ritmo de trabajo fue muy alto desde el principio, entonces claro, salir a las 4:30 no estaba acostumbrado, entonces tenía las tardes para poder empezar con Smileit, los findes, entonces bueno, fue un buen match, fue una buena experiencia. Lo tuyo fue como turismo laboral. Sí. Muy bien. Bueno, pues es una razón, ¿no? Y ya comentaste que aquello no te gustó mucho, pero ¿cómo llegas? Está claro que querías volver a emprender porque ya habías emprendido, pero lo que no es evidente es emprender en temas de salud de niños, que es donde emprendiste con Smileit. ¿Cómo llegas a ese sitio? Los 2 emprendimientos anteriores eran tecnología y me di cuenta en mi generación 2008-2010 que no había ecosistema, no había ni business angel ni aceleradoras y tal, pero la gente que emprendía en tecnología normalmente. Y parecía que podías emprender con 2.000 euros y dedicándole 2 horillas al día. Y la realidad no era esa. Luego empezaron ya las rondas, captar leads, y era otro mundo, era hace 15 años. Entonces me di cuenta que no era tan fácil, que necesitaba rondas de financiación, etc. Y es verdad que me apetecía mover producto físico. O sea, me apetecía algo tangible, también pues porque tampoco yo nunca he estado 100% en la tecnología, o sea, creo que soy agnóstico un poco en sector. Realmente creía en esta parte de ecológico, en esta parte de salud, en esta parte de niño. Como tenía todos los check y me gustaba mucho que fuese algo físico, que pudiésemos ver en un lineal. ¿Pero era porque tú ya estabas metido en la vida saludable o tenías hijos? Bueno, vine de una experiencia real que pues al final en mi familia empieza a haber diferentes enfermedades, mi madre, mi tío, lo que tenemos todos alrededor, pero bueno, es verdad que quizá a mí me toca pues quizá más joven de lo normal y empiezo a leer, a informarme. Tenía tiempo, terminaba a las 4:30 de trabajar, entonces pues empecé a leer y informarme y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo
para minimizar tener el riesgo de esto en el futuro. Y es verdad que lo que salió fue la alimentación, porque al final, siempre lo digo, la genética, no puedes hacer nada. La forma de vida sí, pero quizá no tan a corto plazo como ir a la compra esa misma noche. Entonces, yo siempre había comido saludable, o pensaba que había comido saludable, pero ahí es donde empiezo a leer las etiquetas, los ingredientes, empiezo a consumir ecológico, empiezo a entender lo que supone ecológico, los pesticidas que te quitas, etc. Los microplásticos, que en ese momento no estaba tan de moda, pero el tupper que te llevabas que me llevaba a Microsoft. Entonces, bueno, empiezo a tener conciencia. Nace mi primer sobrino y fue como un nexo de ideas de, oye, ecológico, infantil. Había una marca en UK que lo hacía muy bien, que se llamaba Ella's Kitchen, que tenía un marketing muy diferencial. Entonces, hubo como muchas cosas que me gustaron para empezar a profundizar en esa categoría. ¿Y qué hay en la comida de niños o en la comida en general que es malo? ¿Y qué fue lo que tú cambiaste cuando lanzaste Smilet? Ha evolucionado mucho porque esto era 2013, pero creo que no se prestaba demasiada atención a la materia prima, que nosotros fue y ha sido el primer foco que hemos puesto, la materia prima de lo que se compra, que al final es que tú te compras unos canelones envasados y la materia prima, la carne, la calidad de esa carne no es tan buena como tú puedes pensar, ¿no? Entonces, lo primero era foco en la materia prima. Y lo segundo era, no se tiene por qué espesar un tarrito con un almidón, se puede espesar con patata. No hay... Espesar es, perdón, para que quede la textura, para que lo puedas coger en la cucharilla y dárselo al niño. Claro, entonces nosotros lo que dijimos es, oye, vamos a hacer lo mismo que se hace en casa, un tarrito de pollo con arroz y verduras, metemos pollo, arroz y verduras. ¿Qué pasa? Que luego nos dimos cuenta de por qué nosotros lo hacíamos así, la competencia pues muchas veces espesaba con almidones, para homogenizar muchas veces las producciones, para abaratar muchas veces las producciones. Y muchas veces hablamos de los tarritos, pero la papilla es un gran ejemplo. Hay papillas que son líderes ahora mismo en el mercado, que son partnership con Colacao, con galletas. Un niño de 6-7 meses no tiene la necesidad de meterse un Colacao. O sea, da igual que compres Smilet o no, puedes comprar la avena y hacerlo tú si quieres, pero no tenemos necesidad de meterle 40-50 gramos de azúcar al niño. Entonces eso al final es extrapolable también a los snacks. Por ejemplo, nuestro producto estrella es el Smilito, que es un snack, maíz ecológico con aceite de oliva virgen extra, horneado, gusanito, para que lo entendáis. Ese producto tenía colorantes, nuestra competencia tenía 14-15 ingredientes y nosotros lanzamos un producto con 2 ingredientes. ¿Y esto es porque es más barato, porque sabe mejor y es más fácil que el niño lo coma, por ambos? O sea, ¿cuál es el driver de que esa comida sea mala? Yo creo que siempre se ha hecho así, funciona. En la industria, cuando nosotros vamos, antes de tener fábrica, íbamos a fábricas y les explicamos, oye, queremos hacer una galleta que no tenga nada, que no tenga azúcar, añadido, esto no se puede hacer. Esto es imposible de hacer. Bueno, claro, es imposible de hacer con las cantidades que a lo mejor tú requieres, ¿no? Que es muchísimas toneladas. Entonces nosotros nos teníamos que buscar fabricantes que estuviesen dispuestos. Nosotros siempre formulábamos el producto, o sea, le decíamos al fabricante lo que queríamos, qué materia prima queríamos, pero tenían que estar dispuestos a fabricarnos con... Entonces muchas veces había que hacer muchas pruebas, aceite de oliva virgen extra. Normalmente la industria, ahora más, pero al principio cuando nosotros nacimos no está acostumbrada a utilizar aceite de oliva virgen extra. Está acostumbrada a aceite de girasol. Es más barato, funciona diferente a nivel de textura. Entonces yo creo que hay muchos pequeños matices y el sabor es uno, pero es que el sabor no le tiene que gustar al padre, el tarrito o la papilla, que también lo prueban, pero es que el niño no necesita una explosión de sabor. Claro, no conoce el azúcar hasta que tú no se la das, ¿no? Claro. Interesante, porque tocaste varios temas que yo quería profundizar. El primero es cuando tú identificas todo esto y dices quiero hacer algo saludable. Pero claro, me imagino que esto lo hace o un biólogo o un químico. Esto no es... Me imagino que no es como hacer una receta en tu casa. Entonces, ¿cómo haces esa receta? O sea, ¿es complicado? ¿No es complicado? ¿Busca un profesional? Lo primero que hago es asociarme con el que es a día de hoy mi cofundador, que es Javier Quintana, amigo mío del cole. Yo llevo la parte de ventas y marketing y Jai lleva toda la parte operacional. Y yo era muy consciente que esa parte intuía que era una parte que iba a ser importante y necesaria y que ni yo era bueno ni yo aportaba muchas cosas. Logística, compra de materia prima, negociaciones, hacer el pricing, etc. Entonces, lo primero es Javi se une al proyecto, empezamos a trabajar en nuestro tiempo libre en paralelo, como éramos amigos también nos vamos conociendo si hay match o no hay match,
y una tercera socia, que sigue siendo accionista de la compañía, que es Rocío de la Iglesia, que es doctora en nutrición y dietética. Okay. Entonces buscamos una persona que gestione las recetas, la legislación, los etiquetados. Entonces cada uno, los tres teníamos nuestro rol completamente ya... O sea, que tú le dices a ella, oye, mi visión es, quiero hacer un producto con estas características, que tenga la menor cantidad de azúcar posible, que sea nutritivo, para niños, y ella te lo desarrolla. Nosotros nos encargamos de Javi de comprar la materia prima, de encargarse, de buscar fábrica y tal, y ella hacía lo que es la parte ella más de como formulación. Como es la maestra nutricionista de los perfumes, ¿no? Si fuese esto. Sí, una cosa sí. Ok, pero esto imagino que hay que producirlo. Yo entiendo un poco que en todos los productos necesitas una fábrica que te haga como los MVP, ¿no? Las pruebas. Sí. Y yo asumo que no debe ser fácil, porque estas fábricas tendrán ahí toda tu cadena de producción ocupada, no sé, trabajando con Kellogg o con quien sea, y tú ahora le vienes y le dices, oye, quiero hacer aquí un potito ecológico, ¿y tú quién eres? Bueno, soy un chaval que trabaja en Microsoft. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo hiciste? Yo creo que ha sido lo más complicado siempre, a lo que le hemos dedicado más tiempo, donde hemos tenido más desgaste, hemos tenido pues gente que nos decía que nos fabricaba y de repente una semana antes nos decía que no, entonces otra vez tardamos mucho en lanzar al mercado, tardamos casi 2 años y principalmente fue por la búsqueda de fábrica. Y había una persona en Jaén que era una fábrica muy pequeñita, muy manual, muy distinta a como lo tenemos ahora, que confió en nosotros y la verdad es que hemos pasado por diferentes fábricas y nuestra intención siempre ha sido que las fábricas invirtiesen con nosotros y fuesen creciendo, pero hemos crecido nosotros más rápido de lo que la fábrica quería crecer. Entonces hemos pasado por 4 fábricas antes de comprar la nuestra y ha sido un dolor de cabeza, porque con otros productos, por ejemplo los snacks o las galletas, te vas a un galletero, aunque sea alguien muy especialista, que en nuestro caso es de ecológico, etcétera, pero con el tarrito no había una fábrica de tarritos. Entonces nos teníamos que ir con conserveros, con gente que hacía pimiento, espárrago. Entonces, en sus épocas valle, que no tienen producción, producir nosotros. Y eso también a nivel de tesorería, de cash flow, es complicado porque te fabrican de repente 200.000 unidades, tienes que hacer el forecast perfecto para los años. Claro, en esos momentos crecíamos 300, 400%. Entonces, yo creo que ha sido nuestro gran problema, pero que lo hemos ido gestionando de manera diferente en cada momento, en cada etapa de la compañía. Y gracias a las fábricas que han apostado por nosotros, pues hemos llegado hasta aquí, a comprar nuestra propia fábrica. Bueno, entonces volviendo a la historia, consigues a alguien esta persona en Jaén, y entiendo que haces 6 tipos de tarritos, ¿no? Sí, 6 sabores. Y esto, cuando lo tienes, ¿cómo lo empiezas a vender? Esto es un tema, aquí todos dirán, direct to consumer, te pone una página web y lo vende. Pero entiendo que no es así la realidad, ¿no? Nosotros queríamos ir con una misma marca, que esto en gran consumo es muy importante. Cuando yo me sentaba en 2013-2014 con gente de gran consumo, me decían, tienes que elegir a dónde ir. Retail, farmacia, e-commerce, que en ese momento el consumo de alimentación en e-commerce era muy bajito. Como yo venía de tecnología, los emprendedores y algunos fondos con los que me sentaba me decían, dale efectivamente e-commerce. Yo creo que si llegamos a lanzar e-commerce puramente, en 2016-2017 hubiésemos cerrado, porque no hubiésemos podido vender tanto como para tener un negocio. Entonces nosotros decidimos una misma marca, es decir, no 2 marcas, una para farmacia y una para retail, y que el producto sea el mismo pero jugar con los precios. Una marca que el cliente final decida dónde comprarlo, ganar mucha distribución numérica, es decir, mucho punto de venta, era clave para, al final, el brand awareness, etc. Y así fue como empezamos. Entonces, en cuanto tuvimos la primera producción, que fueron como 20.000 unidades más o menos, Javier y yo nos pusimos a saco a vender con nuestra lista de farmacias, nuestra lista de tiendas ecológicas. En ese momento ni los distribuidores de tiendas ecológicas nos hacían caso. Entonces, lo que hicimos fue mucha fuerza comercial, mucho empuje. De hecho, es gracioso porque los primeros empleados de Smiley tenían clientes a los que vender. La primera empleada fue una directora de calidad y fue como foco en comercial, tú vas a tener tus 5 farmacias al mes que te vas a encargar de ellas. Como tenía que haber un foco comercial, porque está muy bien tener desarrollos de productos, etcétera. Si no vendes, no hubiésemos levantado las rondas, no nos hubiesen metido en el Corte Inglés, en Carrefour, no hubiésemos tenido tracción. Entonces yo creo que ha sido gran parte del éxito de no pensar tanto en la innovación, en, oye, ¿qué pasa si llamo a Carrefour? Muchos emprendedores a mí ahora me preguntan, oye, Carrefour, me da miedo.
nada es tan potente como parece. Tú empiezas en Carrefour o en Corte Inglés o en Eroski y empiezas poco a poco. O sea, no hay que tener miedo a... O sea, te meten en poquitas tiendas. Y con poco surtido y, oye, eso es un problema del futuro. Pues aumentas producción, ¿no? Te vas al banco y que te lo financien, pero no te piden 2 millones de unidades. O sea, no, es diferente. Entonces, tú puedes empezar desde el principio. El tema es que al principio hay que ir... Nosotros hicimos muchas farmacias, tiendas ecológicas, un poquito el Corte Inglés, luego íbamos a Carrefour, nos decían que no, poco a poco nos veían en más puntos de venta, el comprador o la compradora de la categoría nos veía en la farmacia de su barrio, nos decía, oye, habéis crecido. Entonces, es un círculo que hay que balancear, un poco innovación, comercial, marketing, hay que ir haciéndolo, hay que hacer un balance, que es lo que nos pasa ahora en internacional. Ok. Es decir, que empieza por farmacias y tiendas naturistas o ecológicas, pero rápidamente llegas a gran distribución, como estabas contando. Nosotros escuchamos de que hay dinámicas en gran distribución, ¿no? Como que tienes que entrar y en dónde está el espacio en el anaquel, y si te ponen, no sé, te van a poner con los potitos, o te van a poner donde están, no sé, las marcas estas raras ecológicas, que a lo mejor hay que hacer activación en el punto de venta que tú tienes que pagar. O sea, un poco como Amazon, pero en el mundo físico, ¿no? Cuéntanos un poco esas dinámicas para entender cómo se construye una marca, en tu caso, que la construiste en el punto, ¿no? En el retail, en el Corte Inglés, en el Carrefour, en todas estas cadenas. Pues mira, yo creo que gran parte de hacerlo es desconocimiento de cómo funcionaba el retail, ¿no? Entonces nosotros íbamos a las primeras reuniones, nos empezaban a hablar de la terminología de gran consumo y no teníamos ni idea de qué nos estaban hablando. O sea, triple neto y me mandas y... Entonces decíamos a todo que sí y luego veíamos cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, básicamente tú no tienes poder, o sea, da gracias si te meten en el lineal, no tienes poder para decidir en qué parte del el planograma, ¿no? En qué parte del lineal estás. Mucha gente me dice, es que os veo abajo, os veo arriba. Ahora podemos empezar a decidir, podemos aportar datos a un Carrefour, etcétera. Al principio, si te metían en el lineal, da gracias. Entonces, al principio empiezas con muy pocas tiendas. Nosotros, concretamente en el Corte Inglés, empezamos con 2. Las Tablas y Pozuelo, creo que era, íbamos todas las tardes a ver qué pasaba, a ver quién era nuestro consumidor. Entonces, al final para mí es una activación de brand awareness. Ahí empezamos a hacer PR, empezamos a hacer Facebook, toda la parte de paid. En ese mundo no era tanto influencer, pero también un poco de prescripción. En paralelo seguíamos ganando distribución numérica en farmacia. Entonces, en realidad no tienes que hacer tanto, es mucho más... Demanda mucho más cuando eres más grande. O sea, ahora mismo sí que estamos en un punto de negociar mucho la plantilla, de que nos exigen mucha promo, también porque obviamente tenemos mucha cuota ahora mismo en el lineal, ¿no? Y si quieres jugar al juego de retail, que es donde está el volumen, es el juego que es. Entonces, tú no puedes pensar, pues no voy a hacer promos. Es que no funciona así. El retail, tú estás en su canal y es así, aunque te pese, porque yo como emprendedor muchas veces el que no conteste en las conversaciones, la poca profundidad de cómo poder innovar, me frustra un poco, pero es que es el negocio que es. Entonces tú estás metiéndote ahí, ellos te están dando mucha notoriedad, mucha distribución, y tus márgenes tienen que estar preparados para eso, porque aparte de lo que margina el producto, hay otros 10, 15 puntos extra de rappels, de logísticas, de promociones, de fuera de factura. Eso se lo pagas al Carrefour o al Corte Inglés sin personalizar, bueno, a la gran distribución. Todas las promociones que el que compra segunda al 50, segunda al 70, la paga la marca, no la paga el retail. Ok. Pues entonces esto es interesante, ¿no? Porque digo que al principio, si tú tienes un producto bueno, con una buena marca, y haces un poco de ruido social, compras brand awareness, se va a mover en el punto. Y la complejidad viene después. Muy interesante. Entonces, pero claro, yo pensando en eso, tú es verdad que no tienes fábrica, que eso le encanta a los inversores, fabless, ¿no? Como decía nuestro amigo Daniel Andreu, que fue el que nos presentó. Pero aquí tienes que mover inventario, ¿no? O sea, tú tienes que comprar materias primas, pagar en un inicio la producción, y después tú se lo mandas a la gran distribución, que te lo pagará pues cuando él quiere, ¿no? Entonces, aquí hace falta capital de trabajo. O sea, ¿tú levantaste dinero? ¿Fuiste con deuda? ¿Cómo fue esa historia de capital al principio? Javi y yo financiamos hasta los 8 primeros meses, más o menos, las primeras producciones, toda la web, el diseño, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que nosotros hemos tenido que hacer ampliaciones de capital, principalmente
para toda la parte de cash flow, el corto, no el surtir. largo, porque tampoco hemos sido una empresa que ha quemado mucho dinero. Obviamente hemos tardado 5 años en conseguir break-even, pero principalmente, claro, nosotros fabricábamos en momentos valle, ahora porque tenemos mucho más portfolio, pero hablando de los tarritos, entonces a lo mejor te fabricaban para los siguientes 6 meses. Claro, tú eso los tocabas en un almacén que tenías que estar pagando el hueco palé mensualmente, se lo servías, nosotros a los retailers se sirven semanalmente, Ok. y claro, luego te lo pagan cuando toca, entonces claro, tienes que financiar casi 9 meses, más luego financiar al equipo que Claro. no vendes tanto como... Entonces, bueno, pues las primeras rondas... las 2 primeras amigos y familiares, gente que confió en Javi y en mí, nuestras familias, nuestros amigos, gente que ahora está muy contenta, pero que tuvo muchísimo valor al principio y que se lo agradecemos un montón porque no había nada más que ganas. Y han seguido apostando. O sea, a mí lo que más me llama la atención es que somos una compañía que los socios que hemos tenido han seguido acudiendo a casi todas las rondas. No todos, pero casi todos. Y que hemos tenido opción de hacer algo de cash out y nadie se ha querido salir. Ok. Entonces yo creo que la gente se ven partícipes en la compañía. Obviamente es una inversión, tiene que tener una rentabilidad, que ya la tienen de por sí, pero realmente son como... han visto todo el inicio de la compañía. Y luego ya empezaron pues, rondas más grandes con fondos de inversión principalmente de impacto. Ok. ¿Y el fondo tradicional en esta primera etapa no lo veía? Porque suena que era mucho amigos o gente... Me comentaste que alguien de Magnum invirtió por través de un contacto. O sea, son quizás inversores o personales o semiprofesionales. Pero el capital riesgo del ecosistema no veía esta inversión al principio. ¿O qué te decían? No existía, de 2015 a 2020 no existía un fondo de alimentación, un fondo de food tech, han venido luego. Entonces, nosotros lo que hicimos es, vale, nosotros vamos a invierte nuestro entorno y luego empezó, pues hay gente de Alantra, gente de Magnum, algún alto cargo de bancos. Entonces, empresarios que están en nuestro consejo, que es gente anónima, pero que ha tenido éxito muy buenos, empresas grandotas y que nos han ayudado muchísimo con nuestro día a día. Aparte de la parte más teórica del éxito y tal, de, oye, el banco, ¿cómo lo tienes? Oye, vamos a pedir un poquito más de deuda. Entonces, tenemos un tipo de inversor porque no hemos podido ir a otro tipo de inversor que realmente nos ha funcionado muy bien, han ido acudiendo, no han dejado morir la compañía cuando les hemos necesitado por algún momento puntual, han apostado por ella y realmente estamos aquí gracias a ellos. Luego entró un fondo de impacto que se llama Creas en 2018, que luego entró en 2021, un fondo suizo que se llama Quadia y un fondo de foodtech que se llama Clave. Entonces, en 2020-2021, ya facturando 2-3 millones con break-even, se nos abrieron otras puertas. Tampoco muchísimas, pero había un poco más de ecosistema de lo que había al principio. Ok. Muéstrame el potito inicial. Así animamos a la gente a que no solo la escuche, sino también nos vea. Este es, pues por ejemplo, este es uno de bacalao, este es uno de merluza. Tenemos salados, 230, y luego tenemos fruta en 130. Y luego tenemos... A ver, lo vamos a poner mejor. O sea, y cuando empezaste, en esos primeros que decía yo 6 potitos, era algo de este estilo. Sí, de hecho no ha variado. O sea, como producíamos antes y como producimos ahora es igual, solo que producimos mucho más. Y luego, pues por ejemplo, tenemos esto es lo que más vendemos a nivel compañía, es el Smilito. Claro. Y al final es un snack, maíz. Entonces, lo que hemos ido haciendo hemos ido ampliando las categorías. Tarritos, los snacks, las galletas, los pouches. Claro, pues esto es el gusanito. Sí. Claro, pero esto en versión non ecológica es lo peor que hay. O sea, mis hijos ya están grandes, pues yo me acuerdo de esto. Esto te dejaba, los dedos todos manchados, el olor. Este no. Vamos a abrirlo. Este tiene maíz y aceite de oliva virgen extra y polvos de fresa por encima. Tenemos uno que no tiene ni polvo de fresa, es solamente maíz y aceite de oliva virgen extra. Está bueno, pero se nota que para no niño o sea, es para niños de 6 meses a 3 años. Bueno, pero sabes que los padres cuando tenemos niños así no los comemos todo para probarlo. Sí. Pero lo que busca... Puede ser mucho más ligero. Nosotros no metemos sal, porque no consideramos que tenga que tener sal. ¿Y ese es tu producto estrella? Este es el que más vendemos, sí. Este es el que más rota, sí. Solo que tarritos tenemos... En tarritos somos líderes en la categoría, en tarritos ecológicos nosotros tenemos un 44% de la cuota de mercado, él lo tiene un 29%, Nestlé por debajo un 10%, pero en snack somos líderes, en eco y no eco. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de la competencia. Oye, Duen, yo entiendo que esto va más o menos bien, va sacando distintos productos y ya en 2000... ya es 1 millón de euros en 2019.
Sí, un poquito más, 2 millones yo creo en 2 2019. millones. O sea que esto va más o menos avanzando. O sea, aquí, yo hace unos años hace unos meses escuché un podcast muy interesante de Kellogg, ¿no? Y hablaban de que, yo no sé si tú sabes la historia, pero Kellogg es una empresa que empezó a partir de una clínica donde a la gente le servían granola para desayunar, que era algo muy poco común. O sea, a partir de ahí, cuando la gente salía de la clínica, quería comer granola. Y así empezó Kellogg. Algunos valores muy fuertes, ¿no? Y hay un punto de inflexión en el cual todos los competidores empiezan a hacer cereales con azúcar, que hoy en día ya sabemos que son malísimos. Y claro, y Kellogg sabía que eran malos y tienen una crisis existencial. ¿Los hago o no los hago, no? Entonces, a medida que tu negocio crece, puedes mantenerte haciendo el producto que sabe como un producto ecológico, que me imagino que los ingredientes son un poco más caros, me imagino que hay un tema de precio también, Sí. o la industria te empuja a tener que irte a producción industrial, a azúcar, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros hemos sido el game changer al final de la categoría y los Eros, los Nestlés han lanzado líneas ecológicas, que no les ha funcionado del todo, pero creo que nosotros, igual que pasa en yogures con Pastoret, en kombucha con Convida, han sido... Ha habido una marca que ha puesto las pilas a las grandes multinacionales. ¿Qué pasa? Que nosotros solamente hacemos ecológico. Entonces, nuestro cliente tiene muy claro lo que hacemos. Habrá clientes que no nos compren por precio, puede ser, pero no le damos a ecológico, a no ecológico, a azúcar, a no azúcar. O sea, nosotros tenemos un ADN muy claro, marcado. Seguramente penalizamos la facturación, pero tenemos claro que nuestro consumidor, cuando le da la vuelta a nuestro producto, al producto que sea, tiene claro lo que va a encontrar. En cuanto eso lo perdamos, creo que perderemos gran parte de la credibilidad. Entonces, nunca hemos dado el paso y espero no verlo que lo demos. Y es factible que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo la humanidad, o vamos, para no ser tan ambicioso, que toda España se alimente con este tipo de productos. O sea, la capacidad productiva podría ser suficiente para que todos los productos de niños sean de esta cantidad, el precio será accesible. Es un poco lo que dicen con los NGOs, ¿no? Que dicen, bueno, mira, que si no es NGOs, la gente se moriría de hambre porque no podríamos producir. Sí. ¿Cuál es la situación con lo tuyo? O sea, esto es un tema para un grupo de personas que van a poder consumirlo y necesitamos el resto para que todo el mundo se pueda alimentar, ¿o cómo es esa ecuación? Alimentación infantil es de las categorías que más pesa ecológico. Pesa un 25%, un 20%, y en Francia pesa un 25%. Entonces, hay marcas que en otros países han conseguido incluso liderar la categoría en ecológico. Creo que a nosotros nos queda por hacer eso. Nosotros, con que las grandes marcas y el lineal bajen un poquito el nivel de azúcar, quiten algunos ingredientes innecesarios, creo que habremos cubierto nuestro papel. ¿Que el 100% de la categoría puede ser ecológico? Pues creo que es un mundo idílico que no va a pasar. Y no va a pasar principalmente por precio, porque yo entiendo que no todas las familias se pueden permitir un tarrito a 2,50 y habrá gente que pues tiene que pagar 1,30, 1,40. O sea, eso va a pasar. Eso es así y hay que entenderlo. El debate de si se puede dar de comer a toda la población, tema ecológico, creo que sinceramente nadie tiene, ni un lado ni el otro tiene los datos concretos porque es muy complicado. Sí que creo firmemente que la gente tiene que tener claro que todo requiere un trabajo. La materia que tú compres carne ecológica significa que la persona que está tratando con ese cerdo, con ese pollo, tiene 100 en vez de 1000 en la misma, en el mismo tamaño, ¿no? Entonces, al final, el rendimiento es menor, el precio va a ser mayor. Entonces, creo que como parte de consumidores, y esto al final, como yo soy consumidor, creo que hay que ser un poco menos crítico con... Ostras, es que esto es carísimo, ¿no? En general con todo, ¿no? Con cuánto tiempo te lleva a hacer este podcast. Es muchísimo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Entonces, me da la sensación de que a veces queremos mucha calidad, pero estamos dispuestos a pagar muy poco precio. Que no pasa en infantil, pero lo veo en restaurantes, en otras categorías. Creo que es muy fácil. No, le pasa mucho a la carne vegetal, ¿no? La carne, a la proteína... Al plan B, ¿no? Sí, ¿no? Que
que al final la gente empieza a comprarlo y es tanto más caro que no lo compran, a menos que sea vegano, ¿no? Después hay un tema que es que dicen, venía justo escuchando un podcast de ITNIC, de alguien que hace carne de este estilo y decía que la realidad es que la carne de vaca y de cerdo están subsidiadas, ¿no? Ya. Pero bueno, ok. Volviendo a la historia, ¿no? Entonces contaste que estabas como en 2 millones y cuando llega el COVID, ¿qué pasa, no? Porque aquí hubo gente que le fue muy bien, gente que le fue mal, pero fue un momento y te pilló a ti justo cuando estaba el negocio cogiendo tracción. Pues fue curioso porque las 2 primeras semanas de COVID nos hinchamos a vender. O sea, fue en esa época en la que la gente compraba de todo, Sí. aunque no supiese 200 latas de atún, 200. Entonces, hubo acopio de nuestro producto y de la categoría, creció mucho. Nosotros compramos datos de la categoría, entonces vamos viendo mensualmente lo que va pasando, no solamente nosotros. Pero luego, boom, bajó. Nuestra categoría es una categoría muy de ocio, de verano, de Semana Santa, de parque, de voy a visitar a los abuelos, no tanto de consumo en casa, que hay parte de la gente que también lo hace así. Entonces, lo que pasó es que la categoría cayó en torno a un 15%. Nosotros ese año deberíamos haber crecido un 100% y crecimos un 18%. Okay. Entonces, fue un año que nuestra competencia cayó a doble dígito, creció mucho online para nosotros, o sea, fue el punto de inflexión de online y estábamos preparados para hacerlo, con un equipo, con todo muy automatizado a nivel de logística, etcétera. Entonces, esa parte bien. Y pusimos orden en la casa. Pusimos la compañía en positivo, no hicimos ERTEs, bajamos la inversión en marketing porque dijimos, al final, por mucho marketing que metamos, la categoría está baja ahora mismo. Y fue un año de mucho aprendizaje de podemos poner la compañía en positivo. Desde ese año nunca hemos vuelto a negativo y hemos ido mejorando el EBITDA año a año. Entonces, es verdad que fue un año pues, de no crecimiento, de casi estar plano. Y después de la pandemia hemos salido muy reforzados. Hemos estado creciendo 70-80%. 2024 hemos cerrado con 40% de crecimiento, nuestro 10º año. Entonces, hemos salido muy reforzados de la pandemia. Okay. Durante la pandemia bajó simplemente porque la gente no podía ir al retail y tenías menos visibilidad, ¿o a qué atribuyes? No había consumo. O sea, la gente estaba en casa, cocinaba más en casa, utilizaba menos smileitos. Okay. Fue eso principalmente lo que pasó. Interesante. Ok. Y después entiendo que la cosa pinta más o menos bien, pero tienes ahí una disrupción con el proceso de fabricación, que es interesante. Cuéntanos eso. Pues en 2022... vamos a fabricar con la conservera que nos maquilaba y nos dice que es la última producción que puede hacer, que entra en concurso de acreedores. Nosotros ya estábamos ahí 6-7 millones de facturación, bastante bien distribuidos en el retail, bastantes puntos de venta. Y mi socio y yo decimos, pues vamos a salir al mercado a ver qué otro conservero nos lo puede hacer. ¿Y esta te hacía qué porcentaje de tu fabricación? 50% de mi facturación. Okay, que es más o menos, ahora el tarritos es más o menos un 40% de lo que facturo. Entonces ¿qué te hacían los tarritos? Okay. Tenía mucha dependencia de ese maquilador. Entonces llamamos a una empresa que es Midsona, que es una empresa sueca, cotiza en bolsa, capitalización bursátil de 3.000 millones, y nos dice, oye, no os lo puedo hacer, pero tengo una planta en Jerez que la he parado, es una planta de alimentación infantil. Curiosamente, esa planta de alimentación infantil, cuando nosotros nacimos en 2015, había una startup como nosotros que lanzó con planta, con fábrica, pero sin ventas. Entonces, claro, nosotros ahí en ese momento, cuando íbamos a ver inversores, nos decían, hay uno de los dos que se ha equivocado, o Smiley o el otro se ha equivocado. Claro, tener una fábrica sin venta es realmente... Las fábricas tienen que estar encendidas todo el rato, pero es que simplemente si no la maquinaria se estropea. Entonces, pues esta fábrica entró en concurso de acreedores, luego la compró Ebrofood, luego la compró Midsona, ha pasado por varias manos. Y no estaba en el plan comprar una fábrica. Cambio de pitch a los inversores, a nuestro consejo, oye, ahora sí que pensábamos que una fábrica ya no somos es la opción. Es verdad que ¿por qué compramos la fábrica? Pues porque ya teníamos volumen suficiente para fabricar nosotros. La P&L nos la cambiaba enteramente. Es verdad que nuestro maquilador nos había subido mucho los precios y lo que vimos en el mercado era el mismo precio más que nuestro maquilador anterior. Entonces hicimos los cálculos, al final así como una inversión de unos 2 millones de euros, compramos lo que es, no compramos el pasivo laboral, la fábrica lleva un año cerrada, compramos la maquinaria, compramos los terrenos de alrededor, le metemos pues otro millón extra en hacer una nave, etcétera, unos 2 millones. Y el payback nos da más o menos, en 2 años recuperamos la inversión. Entonces, la P&L, ¿por qué 2024 hemos tenido casi 2 millones de EBITDA?
por la fábrica principalmente, por otras cosas también, por logística, por snacks, pero claro, hay 20, 30 céntimos que se los estaba llevando al final otro. O sea que en el caso, cuando llegas a suficiente volumen, ya no vale la pena hacer fabless, y aquí es que tiene sentido hacer la fábrica. Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestra fábrica se pueden hacer 18 o 20 millones de unidades de tarritos al año. Okay. Entonces, claro, si fabricas 100.000, la tienes parada todo el rato, pero si fabricas 7, 8, 9 millones, ya eso es un turno y medio, ahí ya, que es en el punto en el que estamos nosotros, ahí te salen las cuentas. Claro. Y la logística de tener una fábrica, pues claro, como dijiste, hasta ese momento erais una compañía que hacía marketing, desarrollo de producto e innovación, compras y distribución, ¿no? Ahora le metes producción. ¿Fue complejo? ¿Tuviste que traer a alguien para que lo hiciera? O sea, es que como no sé nada de ese mundo, no sé qué tan difícil es. El mundo fábrica es muy complicado porque es un mundo muy distinto y la clave es el día a día. O sea, no cuenta nada más, cuenta el día a día, estar ahí en fábrica, el pequeño detalle. Javi, mi socio, lo ha hecho él, se lo ha currado muchísimo. Hemos tenido, pues contratamos un director de fábrica, no nos funcionó. Nuestra directora de calidad de Madrid se mudó a Jerez para echarnos una mano, se quedó embarazada, se volvió a Madrid, contratamos a la directora de fábrica, todo esto en 1 año y medio. Yeah. Entonces, han pasado muchas cosas, tenemos estabilizada ya la fábrica. Yo te diría que el proceso no fue tan duro porque nosotros... Era nuestra fórmula, nosotros le decíamos al maquilador cómo hacerlo previamente, le decíamos, oye, tienes que hacerlo con 100 grados, 1 hora y media, etcétera, etcétera. Compramos la materia prima, los botes, las tapas. Entonces, sí es verdad que nos faltaba toda la parte de máquila, que es importantísima, pero veníamos de un conocimiento previo. Entonces, ha sido duro porque hacer algo nuevo es duro, no veníamos del conocimiento de ello, pero te diría que mis expectativas eran menores, o sea, pensaba que nos iba a costar mucho más, que nuestro precio objetivo que nos hemos marcado para el tarrito salado, el tarrito dulce, lo hemos conseguido antes de lo que yo pensaba que iba a llegar. Y el ejemplo es que nosotros hemos mejorado EBITDA versus el presupuesto de EBITDA que dijimos al consejo, hemos mejorado 4 puntos. Okay. O sea, pensábamos que iban a hacer 7 de EBITDA y estamos en 11. Okay. Va a aprovechar para entender los economics. El tarrito, ¿no? Que es 50% de tu... Me voy a quitar la bolsa de aquí porque como es así un poquito... ponla ahí, después me la llevo, se la voy a llevar voy a llevar a casa. Cuéntame un poco del 100% que se vende en el lineal, ¿cómo van bajando hasta el EBITDA más o menos? Pues tienes más o menos como un 10% hasta venta neta, o sea, ahí hay un 9% que son rappels, descuentos, todo esto con los retails. Sí. Luego tienes COGS, que son en torno a 50, o sea, te vas a un margen de contribución. En nuestro caso, claro, ahora mismo solamente el 40% de nuestra facturación es producción interna, o sea, los smileyitos, las galletas no las hacemos. Entonces, en nuestro caso, ronda en torno al 35% de margen de contribución. Okay. Si eres 100% lo que fabricas, pues te puedes ir a un 40% más o menos. Y luego EBITDAs, pues hay empresas de alimentación que están en 7, 6... Las que lo hacen muy, muy bien y muy optimizadas te puedes ir a un 15. Ok, o sea, que es un negocio que tiene un buen margen. Y hay variabilidades, o sea, ¿qué es lo que te puede romper esa ecuación? Las materias primas, no sé, por lo menos cuando hubo todo ese tema de Ucrania. Sin duda. Y del barco que se quedó ahí atascado. Eso tuvo, de hecho, toda la parte de inflación ha venido por ahí. Las marcas han subido pues 8, 10% anuales y te subían 10% en enero y 10% en junio, entonces eran subidas de 20%. Y era principalmente electricidad, obviamente gasoil, etcétera, y materia prima, cristal, etcétera. Es verdad que eso se ha estabilizado. Nosotros este año, 2025, no hemos subido precios, o sea, el precio es el mismo que el 2024. Entonces, ¿qué te puede...? El ser muy eficiente en fábrica, que en nuestro caso es una fábrica con poco personal, porque es una fábrica pequeña, hay 20 personas ahí en Jerez. La fábrica es curioso porque nosotros, por ejemplo, empezamos a fabricar, por darte números, en enero, el primer mes que fabricamos, nos salieron 10.000 unidades. Un turno son 8 horas de fabricación. Mitad de año ya estábamos en 20.000.
Ahora podemos llegar a 40.000, 35.000. Hay ganas eficiencias por todos los lados. Que la maquinaria sea la correcta. Que sea rápida llenando el tarrito. Porque claro, que si te llenas 60 unidades minuto, 80, hay una diferencia brutal. El tratamiento térmico que le das al final, que es el autoclave, eso es como un baño María muy grande, pues entre hacerlo 2 horas o 1 hora y media te cambia. Entonces, por eso digo que es el pequeño detalle, la fábrica, es la eficiencia pura. Y si consigues ser muy eficiente en fábrica, puedes optimizar 5 o 6 puntos de vida. Ok, muy bien. Muéstranos, no sé, las galletas, por ejemplo. Mira, Las voy a probar también. Para tus hijos, esto es bueno, mis hijas son grandes, pero... Esto es una barrita. Esto es una barra de chocolate para que como de entendamos, energía. tipo huesito, para que lo entendamos todos, pero tiene 3 gramos de azúcar. Okay. La competencia tiene 40-45 gramos. Okay. Y está muy bien de sabor. Y esto es una galleta muy diferencial. Esto lo lanzamos hace un año con formitas de animales y tal. Esta es otra típica de los niños. Creo que las cosas no cambian. Que mis hijos ya son adultos. Pero... La diferencia al final, nosotros es los ingredientes. No vas a encontrar en los ingredientes nada que no conozca. Y puede tener la mitad de azúcar de lo que tiene cualquier galleta de infantil. Está buenísima. Sabe igual. Sí, sí. Yo le conté a mi mujer que iba a hablar contigo y ella compraba un poco la marca de Aero, ¿no? Que me comentaste tú cuando hablamos antes. Ok, eso me lleva a la competencia. A ver, esto es interesante que tú facturas 17 millones ahora mismo. 2024 y 17. Ok, que es relevante ya. Entonces a mí una doble reflexión. La primera es, ¿por qué Nestlé o estas compañías no han entrado decididamente en este mercado? Y después hago la segunda. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué había esa oportunidad para que alguien, 2 chavales, tú y tu socio, lleguéis y en poco tiempo estáis ya en 17 millones, principalmente en España, ¿no? Sí que están, y sí que lo han intentado, pero yo creo que aquí hay muchas características. Somos mucho más rápidos en innovación. Se nos permite hacer un marketing que ellos es muy difícil que lo hagan, un tono de marca. Tenemos un acercamiento con el consumidor que no puede tener un Aero, un Nestlé. ¿Pero por qué? Explícame eso, profundízame un poco más. A ver, desde mi punto de vista... un poquito de marketing, me interesa esto. Pues mira, desde mi punto de vista es porque no quieren hacerlo, ¿no? Porque quizás sus guidelines de gran multinacional no les permita hacer determinadas cosas, ¿no? Pero nosotros... Porque tú vas y dices, el azúcar es malísimo y no sé qué. Es el tono de marca, sobre todo. Sí. Nosotros salimos en las redes explicando 10º aniversario de Smiley y salimos Javi y yo, pues al final hay un acercamiento de la marca que es muy difícil que tenga Nestlé, y es verdad que creo que hay un tono de marca nuestro. Cuando nos hemos equivocado, lo hemos dicho. Cuando... no metemos siempre lo he dicho, no metemos a una madre rubia, ojos azules, niño perfecto en el packaging. Esto hace 10 años todos los packaging de bebé eran así. Entonces, sí, como el bebé Gerber, ¿no? Sí, famoso. Justo. Nuestros envases son 100% sostenibles, pero son compostables o reciclables. Entonces, yo creo que es mucha calidad de producto, muy buena distribución, credibilidad en los productos, un ADN marcado que siempre ha sido el mismo, o sea, no ha habido bandazos. Nuestro e-commerce, somos los que más facturamos de alimentación infantil en e-commerce. Seguramente facturemos 3 veces más que el líder de la categoría. Tenemos nuestro customer service. Si tú haces un pedido y tú nos mandas un ticket de oye, se me ha roto tal, en 1 hora tienes la contestación. Okay. En la competencia no tienes ni siquiera una persona, no tienes ni siquiera e-commerce. Entonces, creo que han sido muchos puntos y nosotros, por ejemplo, nos hemos arriesgado mucho con la innovación. Esto, o los cereales, o las galletas, o son productos que a ellos les cuesta lanzar. Pues seguramente simplemente por MOQ, porque ellos, a no ser que vendan 7 millones de unidades, desde Suiza no les dejan hacerlo. Entonces, se nos puede permitir, tenemos una flexibilidad que quizá ellos no tienen. Entonces, y tienen buen producto, ¿eh? O sea, yo la competencia siempre hablo bien, porque es verdad que todo el mundo decía, la competencia está a su historia. Yo siempre... han tenido buenas palabras hacia Smiley de admiración, que luego en sus reuniones comerciales nos meterán cera, pero es verdad que creo que ha sido, y pasa en muchas categorías en alimentación, creo que es muchas pequeñas cosas que el consumidor que tiene mi edad, que es padre con niños de 0 a 5 años, ha enganchado mucho más con Smiley que con otra marca. Pero esta gente tiene recursos ilimitados. Entonces, claro, tú ahora eres 17 millones. O sea, en algún momento... si nos ceñimos solamente al mercado español, vas a ser suficientemente grande que ellos lo van a notar. Entonces,
En ese momento sí les van a decir desde Suiza, los de Nestlé o Ero, no me acuerdo muy bien dónde está, oye, esto o los aplasta o los compras, ¿no? Yo creo firmemente que no se gana cuota de mercado con dinero. O sea, es que lo creo firmemente, porque he visto Nestlé, por ejemplo, ha traído varias marcas a España, Herbers, Naturnes. De repente veías un mes de campañas de influencer a saco, todas pagadas. Nosotros no pagamos por una influencer, eso en campañas muy puntuales. Y no lo han conseguido y están decreciendo un 36% el año pasado. Entonces, muchas veces no es una cuestión de dinero, es una cuestión del detalle, del cariño que se le da al tono, de que la influencer que te lo saque se vea que no es publi, que realmente es que lo consume. O sea, por eso digo que creo que hay mucho pequeño detalle. Ellos han lanzado y han dicho, venga, hacemos promoción para que la gente nos conozca. Nosotros no es el juego que hacemos. La gente que nos consume nos va a comprar a 2,50. No quiero vender solamente en promoción. Ya, pero si ahora viene Nestlé o cualquiera de estos y 2 millones me dijiste que estoy viendo, ¿no? Sí. Y supongo que te dan... Cercano a 2 millones, un poquito por menos. ahí, Pero... 10 veces EBITDA. Oye, 20 millones. ¿Qué hacéis? No. ¿No vendéis? No. A ver, en España claramente que saben quiénes somos, que nos conocen y tal. En Suiza no. Creo que Nestlé es una compañía que está en muchas batallas, en café, en agua, en leche, en pet food. O sea, creo que infantil les importa la leche, no les importa tanto el resto. Ero quizás es diferente. Y puede que llegue ese momento. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien. Tenemos un plan clarísimo para los próximos 3 años y a mí me gustaría cumplirlo y hacerlo. Entonces, he llegado al momento en el que quería estar. ¿Qué emprendedor? Por aquí es que han pasado diferentes emprendedores, pero ¿qué startup tiene EBITDA positivo? O sea, Sí, generamos ahora caja, alguna, antes ninguna. Crecemos 40%, hemos sido muy eficientes en capital. No digo que sepamos hacerlo mejor que ellos, digo que tenemos un camino que creo que podemos ser una compañía de 40, 50 millones, 6, 7 millones de EBITDA, con tiempo, porque el gran consumo requiere tiempo. Y bueno, pues yo en cuanto me canse o en cuanto no sea la persona adecuada, pues veremos qué pasa. Ok. Bueno, entonces, como dije, estás en 17 millones, creciendo al 40%, EBITDA positivo. Y quizás el punto aquí que uno preguntaría es, bueno, ¿cuándo vas a salir de España, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese tema de la internacionalización? ¿Por qué no lo has hecho antes? Háblanos un poco. Bueno, intentamos en 2016... dimos un paso y nos volvimos atrás porque era muy pronto, fue una equivocación. Afortunadamente no perdimos ni mucho tiempo ni mucho dinero. Alimentación tiene unas barreras de entrada que no tienes en tecnología, que es la operativa, el etiquetado, el registro si te vas fuera de Europa de los productos. Que tiene que ser todo, en cada país es diferente. Eso no pasa con Europa, ¿no? Que en Estados Unidos no y aquí sí. Sí. Okay. En Europa no, en Europa es más fácil, hay algunas pequeñas cosas por ser ecológico, pero tú te vas a Perú y el registro te puede llevar 1 año y medio. Entonces, nosotros en Portugal sí que hacemos e-commerce desde hace 3-4 años, estamos en venta física. Yo sé que todo el mundo dice, bueno, Portugal es Iberia, Portugal es otro país, con otros gramajes, con otros, o sea, nosotros tenemos equipo portugués para hacer el marketing, no tiene nada que ver, y empezamos de cero. Entonces, nos ha costado 2-3 años empezar a coger tracción. Este año en Portugal, offline y online, hemos acabado en 600.000. 2025 deberíamos acabar en torno al 1.000.000. Empezamos a tener una cuota. Empezamos a hacer Smilet hace 4 o 5 años en España. Y hemos apostado por Europa del Este. ¿Por qué no UK? ¿Por qué no Alemania? ¿Por qué no Francia? Que son las principales economías europeas. Porque hay un competidor claro que es muy difícil que le hagamos daño. Que esta compañía inglesa ya comentaste. Ya llegó a... Pero ahí te puedes fusionar con esto. ¿Son mucho más grandes que tú? Son un poquito más grandes, pero yo tengo fábrica y ellos no. ¿Tienes que equipararte? Muy bien, muy bien. A ver, hay opciones de consolidación de empresas pequeñas. No hay tantas empresas de alimentación infantil, pero nuestra vía de crecimiento es, en España, seguir creciendo orgánicamente, que creemos que podemos crecer a ritmos de 30-35%, porque nos queda mucho por hacer, más surtido, más clientes, etcétera, etcétera. La internacionalización que acabamos de empezar. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos mayor portfolio, músculo financiero para poder ir pues un poco con marketing. Entonces, hemos conseguido listing en Rumanía, Polonia, República Checa. Estamos en el retail. En pocos, pero es que llevamos 8 meses. Ahora hay que empujar marketing para hacer ese juego que hicimos en España al principio. Y luego hay una parte de, pues de mirar si hay alguna compañía interesante que podamos adquirir, que nosotros podamos producir lo que ellos, porque no suelen tener fábrica. Entonces, y luego hay, por ejemplo, Middle East es súper interesante. Sí. Eso es...
en Arabia Saudí tienen 3 niños por mujer, en España 1,1, tiene una renta per cápita muy buena, o sea que luego hay zonas que es todavía muy incipiente, pero que estamos trabajando en ello. Muy bien. Entonces los planes futuros vienen por ahí, ¿no? Sí. Y yo entiendo que en vuestro caso, que tenéis ya un volumen relevante y EBITDA positivo, es más fácil financiarse con deuda. O sea, ahora vas con deuda, todo esto lo estás haciendo con deuda sin diluirte más. De momento sí, porque es verdad que abrir países, distribuidores, no requiere muchísima inversión. Estamos analizando si tiene sentido que abramos alguna oficina comercial en Europa, en algún país en el que no estemos, para ir más deprisa, porque es verdad que con distribuidor pues sí, puedes facturar 1 o 2 millones, pero es difícil replicar lo que nosotros hemos hecho solos. Entonces, seguramente para ir más fuerte tengamos que abrir una oficina comercial y de momento es con deuda y con nuestra propia caja. Si vemos alguna oportunidad interesante, igual que si consideramos que hay que meternos una categoría que no sea baby o que esté cercana a baby, pues veremos si hace falta hacer algo de casing. Pero de momento no es la idea. Y ¿tendría sentido acompañar a tus consumidores más allá de los 5 años? ¿O es un tema que, oye, por tema inclusive emocional, se cambian las marcas y ya está? No sé cómo funciona. Nosotros tenemos 3 gamas de productos, incluida esta. Luego tenemos unos cereales. Por eso ahí no va a ser que YouTube piense que estamos haciendo publicidad. Nosotros tenemos unos cereales de desayuno, que los nombra Kellogg's, que son nutricionalmente increíbles, 3 gramos de azúcar. Sí. Un snack de fruta, que es puramente fruta, como una chuche, pero simplemente puré de fruta, y la barrita. Y es lo que es nuestra gama de Smile It Kids. Entonces es a partir de los 3 a los 6 años. Es verdad que el consumo, y esto lo hemos hecho muchos análisis, el consumo a partir de los 5 o 6 años cambia. Cambia la sensibilidad al precio de los padres, cambia, están muy dispuestos a gastar comprar un producto premium de 0 a 3, 0 a 4, a partir de 5 eso baja, esa es la realidad. Quieres más a tus hijos cuando son chiquiticos. Sí. Si ya fuese adolescente, el niño decide. McDonald's. Entonces, yo creo que tenemos que tener productos, como es la barrita, con mucho más sabor, para poder conquistar a ese consumidor a partir de 5. Nuestro objetivo ahora mismo es lo que tenemos de bebé y luego de 3 a 6, que sí que hemos desarrollado bastantes cosas. Y con la expertise que tenéis y bueno, el proven que ya sabéis producirlo, sabéis marketearlo, ¿no habéis pensado hacer, no sé, otras marcas para otra gente de otras edades, adultos, adolescentes? Tenemos que optimizar la fábrica, tenemos que llenarla. No vamos a hacer nada de marca privada para España, para nuestro competidor, para el retail y tal, pero hay proyectos, por ejemplo, de nutrición deportiva que en nuestra línea de pouches, que hemos comprado una línea de pouches, que es el sobrecito este de frutas, que estamos en ello. O sea, que sí que nuestra fábrica la vamos a optimizar, pero no vamos al final a fabricar para el retail principal español. No es nuestro modelo. Está bien. Y aparte de esto, ¿algún otro plan futuro o es por ahí por donde estás enfocando? Tenemos muchas cosas por delante. Nosotros lanzamos como 8 o 10 referencias nuevas al año, o sea que simplemente eso. Gestionar el crecimiento siempre es complicado, es gestionando equipo, la fábrica lleva 1 año encendida, hemos comprado una segunda línea ahora, o sea, que simplemente nuestro día a día va cambiando. La parte internacional a mí me tiene muy ilusionado porque lo estoy gestionando yo con un equipo, pero es como Smile It 2015 España, entonces me atrae mucho, me gusta muchísimo viajar y ver los productos en los retailers, ver que Instagram en cada país va subiendo seguidores, o sea, me gusta. Y luego, pues hay los próximos 2-3 años, pues van a pasar muchas cosas. La parte de M&A, si pasa o no pasa. Socios que ahora mismo tenemos, pues que seguramente tengan que salir porque su ciclo de vida ha acabado. Entonces, yo creo que los próximos 3 años vamos a tener cosas que hacer. Va a estar divertido. Oye, cuando yo escucho tu historia, un tema que no comentamos es que tu primera empresa que la vendiste, o tu primer proyecto que vendiste, ese dinero lo metiste todo en Jovent Talent, que bueno, que hiciste lo que no hay que hacer, que es meter todo tu dinero, pero te salió bien, ¿no? Y después, escuchando tu historia, es como una historia de aciertos. Entonces, no sé, la gente diría, bueno, este está como tocado por una varita mágica. O sea, tú piensas en eso, lo ves. No creo mucho en la suerte yo. En la parte de Jovent Talent te lo compro totalmente. Es verdad que era un ticket muy pequeño, o sea, yo no me metí 1 millón de euros en la venta que tuve en mi primera startup. Me podría haber comprado un buen coche o haber hecho algo más.
no me gustan los coches, entonces decidí hacer otra cosa que era, yo no venía del ecosistema emprendedor, mi entorno no era emprendedor, entonces dije, esta gente, Felipe y Juan, lo están haciendo de lujo, lo meto aquí, aprendo de ellos, me presentan gente y a ver qué pasa. Yo creo que la suerte es trabajo, al final. Creo que nosotros, Javi y yo, somos personas lógicas, o sea, no creo que seamos extraordinariamente inteligentes, creo que hay mucha lógica que muchas veces... viendo a mi competencia, viendo a otros emprendedores, digo, es que se la han jugado mucho. O sea, creo que hay una parte de lógica de hacer las cosas con sentido, sin inventar la rueda. Pues nosotros, cuando empezamos a ser EBITDA positivo, era 2020. Era en ese momento en el que todas las empresas están levantando dineros a valoraciones absurdas y Javi y yo lo veíamos, pero nadie lo veía. Y parece que nos ha dado la razón es que las compañías tienen que ser EBITDA positivo y generar dinero. Y aunque ahora no se vea, a todo el mundo les van a comprar seguramente por EBITDA. A la IA no, pero al resto sí, y lo estamos viendo ya. Entonces, quizá nos adelantamos, quizá tuvimos muy claro que nosotros no éramos tecnología, ni iba a venir aquí Nestlé con un cheque en blanco. Teníamos que tener una compañía que generase dinero y iba a ser un múltiplo de EBITDA. Entonces, creo que lo vimos, no es ser inteligente, es quizás ser lógico. Entonces, yo creo que ha habido una parte de suerte quizá de pues que no se haya metido ninguna startup como nosotros, que Herbert pues haya preferido irse a mascotas, pero creo que hay una parte de trabajo indudable. Bien. Y tú, aparte de Smile It, ¿tienes alguna otra pasión, alguna otra afición? A mí me gusta demasiado mi hobby mundo emprendedor, me gusta demasiado, quizá demasiado porque le dedico tiempo. O sea, te escuchas todos los podcasts, te lees los libros, vas a los eventos. Tenemos un fondo que se llama Unitate, que es de 40 emprendedores, que lo gestionan 3 emprendedores, pues que también es una diversión, es el segundo fondo, han montado el segundo fondo. Entonces, soy mentor de Sea Rocket, que lo hacen espectacular. Entonces, a mí esa es la parte que quizá ya me atrae mucho porque Smile It quizá está más establecido y esa parte nueva me sigue impulsando mucho. Y luego, obviamente, como hobbies intento hacer mucho deporte y mis hobbies, sinceramente, es mi familia. Le intento dedicar mucho tiempo y tiempo de calidad. De las empresas que has invertido, ¿alguna sí que te ilusiona especialmente que quieras mencionar? Pues a ver, ahora mismo tengo como 5 o 6 que están muy incipientes. Entonces, me gusta, principalmente, como no puedo invertir en una cartera de 100, invierto por el equipo. Entonces, al final, el equipo en los que he invertido siempre estoy 100% seguro de lo que van a hacer, de su ética. No invierto en cualquier cosa, o sea, eso también es verdad. Invierto en cosas que me parece que están cambiando algo. Entonces, hay pues India, por ejemplo, que es de nutrición deportiva. O sea, hay empresas, Zonos, que es, por ejemplo, para un comparador de, oye, a mí me están cobrando 90 euros en la factura de la luz y te tienes que pelear telefónicamente con 14 compañías de teléfono de luz para que te digan las mejores tarifas y tal, y esto es un comparador al final. Y también lo hacen para B2B, de hecho me están ayudando a mí en la fábrica y parece que vamos a ahorrar 30.000, 40.000 euros al año. Entonces, eso que veo tan tangible es lo que a mí me gusta. Entonces, dinero que doy por perdido y si va bien, genial, pero no es más hobby que otra cosa. O sea, muy bien. Oye, Alberto, muy interesante. Muchas gracias por venir al podcast y por todas estas muestras que me las llevo yo todas para casa. A disfrutarlo. Exactamente. Muchísimas gracias. Porque ya no tengo niños pequeños, no los comeremos. Espero tener nietos próximamente, que me escuchen mis hijos. Así que bueno. Oye, no te voy a hacer la pregunta que usaba algo de la suerte y del talento, porque ya me hablaste de la suerte. Entonces, si nosotros nos vemos dentro de 10 años, ¿qué tendría que haber pasado para que tú consideres que tuviste unos 10 años exitosos a partir de este momento en el cual nos conocimos? A mí, algo que me parece curioso, y lo he hablado con muchos emprendedores, ¿no? Por el punto en el que estamos nosotros, todo el mundo me pregunta ¿qué tal estáis de energía? Estoy en el mejor momento de Smile It. Claro, yo ya tampoco estoy en el día a día, no tengo que estar mirando la cuenta bancaria todo el día. Entonces me sorprende por qué no hay más emprendedores que piensen un poco más a largo plazo, ¿no? Jesús Encinar con El Idealista es un claro ejemplo, es que todo requiere mucho tiempo, estos pelotazos de 5 o 6 años no pasa. Entonces, para mí éxito sería haber dado una buena salida a mis inversores actuales, porque eso va a pasar seguramente. Javi y yo nos queremos quedar en la compañía con
gran parte de nuestro patrimonio en la compañía, o sea, apostamos 100% en ella, y ojalá sea una compañía, Smilelit, que sea un referente español, que haya podido conquistar algunos países europeos, que haya podido comprar alguna compañía que no siempre, parece que siempre nos vienen a comprar a nosotros, a ver si podemos ir a comprar nosotros, y que sea una compañía que dé empleo, que tenga un EBITDA sano, que confíe en él y que ojalá dentro de 10 años yo siga teniendo energía y venga aquí para contarte, pues mira, estamos facturando 150, o sea, creo que ahí, cuando la gente me dice 17 millones, no te da miedo. Hay una empresa de alimentación infantil ecológica en Alemania que factura 1.000 y es tercera generación. Entonces, yo no digo que quiero estar aquí de por vida, pero hasta el punto en el que yo aporte a mis accionistas, aporte a mis empleados y aporte a la compañía, yo estaré encantado de estar aquí.